Hola a todos, buenos días, bienvenidos a una nueva clase llamada Cultivando una huerta abundante en New York State. Mi nombre es Cristian Acosta, educador agrícola de Cornell Cooperative Extension, Allegheny County, es decir, del condado de Allegheny. Y vamos a estar hablando sobre cómo crecer nuestras huertas abundantes en un clima frío. A esto nos hacemos referencia con New York State. Si estamos en otros estados o incluso en otros países que están con los mismos, a la misma altura, similar este clima, entonces también esta clase es para todos ustedes. Vamos a empezar, entonces vamos a darle clic aquí. Y esta es nuestra agenda para el día de hoy. Entonces, una introducción, cómo cultivar todo el año, las plantas y cultivos que son abundantes, tips y recomendaciones para empezar nuestra huerta y ser exitosos con este proceso. Entonces, vamos a iniciar como tal, haciendo la comparación, cuando tenemos un clima cálido, entonces es fácil de cultivar durante todo el año. No importa si empezamos en diciembre, en enero, en febrero, en cualquier época del año. Lo único que tenemos que tener en cuenta son de pronto los meses de lluvias y ya. Entonces, esto es algo que es paradisíaco y una de las grandes ventajas que tenemos en países que están cerca de la línea del Ecuador. Entonces, si estamos desde Centroamérica, Suramérica, podemos empezar a cultivar y tener cultivos. Hay una gran variedad, que es algo que se nos reduce cuando ya estamos aquí en el estado de Nueva York. Entonces, el hecho pues de que hayan estaciones marcadas, ya con un clima frío y haya estaciones súper marcadas, que tenemos temperaturas que pueden ir desde 30 a 35 grados en verano, es decir, sobre agosto más o menos. eh, y en menos de 6 meses, ya sobre enero, febrero, ya tenemos temperaturas que están sobre -20, -17 grados. Es supremamente frío y esto nos reduce la cantidad o el tipo de cultivos que podemos sembrar. Pero aún así podemos sembrar y sembrar abundantemente, y que es lo que estamos tratando el día de hoy. Entonces, antes de continuar, cabe aclarar de que si hay preguntas, me las hacen saber a través del chat. Vamos a tener dos espacios para preguntas en la mitad de esta clase y al final de la clase. Y vamos a tener entonces el espacio para preguntas. Pueden desactivar su micrófono y hacer la pregunta directamente, o si no les gusta así, entonces a través del chat y yo las leo y las contesto por ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, Cuando estamos hablando de cultivar huertas abundantes, estamos hablando bueno, ¿qué es abundante? Es algo que se produce mucho, de producir bastante cantidad, así podemos almacenar. Y después, bueno, consumir, porque bueno, los meses fríos, a menos de que tengamos un invernadero, pues podemos seguir cultivando, no normalmente, pero al menos sí podemos seguir cultivando algunas plantas. De lo contrario, pues producir lo que más podamos en los meses cálidos y guardar como tal para los meses que son más fríos. Y de esta manera, bueno, a veces también podemos sembrar tanto lo que llamamos indoors, es decir, dentro de la casa. Entonces, esta es una manera en la que podemos ahorrar, ya que son menos idas al supermercado, podemos producir nuestros propios alimentos. Es una manera de combatir la inflación, ya que esto es un fenómeno mundial, no importa si son países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Australia, todo está subiendo de precio, especialmente los alimentos. Además, tenemos una área que está en guerra y todo esto afecta así no sea directamente, afecta también la producción de ciertos productos, valga la redundancia. Entonces, todo está poniéndose más costoso, y los salarios y la economía no está creciendo al mismo nivel. Entonces, es la época en la que tenemos que empezar a pensar en cultivar nuestros propios alimentos. Entonces, es una manera en que también podemos empezar, hay que verle lo positivo a todo, y algo positivo de todo esto es de que si cultivamos nuestros propios alimentos podemos asegurarnos de que no le estamos poniendo
la misma cantidad de químicos, de agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, fungicidas, etcétera, que sí se le está añadiendo en un sistema en masa a los sistemas de agricultura convencional, ya que hay más problemas con resistencia de plagas, los monocultivos, bueno, hay bastantes retos allá afuera y que los pesticidas es algo del día a día. Entonces, de esta manera vamos a poder cultivar incluso orgánicamente, si usted, si quiere sembrar eh, orgánicamente, también lo podemos hacer. Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta aquí es escoger, cuando estamos hablando de un clima frío, es escoger las plantas más fáciles de cultivar y las que más son más abundantes, las que más producen. Entonces, ¿cuáles son estas plantas o cultivos que son fáciles y que son abundantes? Voy a mencionar los más comunes para aquí, para esta área de New York State. O como lo mencionaba antes, áreas donde la temperatura sea bastante drástica, estas estaciones bastante marcadas. Entonces, estos son los tipos de plantas abundantes que podemos estar cultivando. En el primer lugar tenemos las papas. Entonces, las papas son fáciles de cultivar, es una de las plantas que después de que ya se han cosechado pueden durar harto tiempo ahí afuera. Entonces pueden durar días, semanas, incluso depende qué tan frío esté el ambiente y qué tan fría mantenga su casa. En el invierno incluso puede durar un mes, 2 meses. Pero bueno, entonces lo ideal es consumirlas antes de ello o preservarlas enlatadas, preservarlas fritas, o, digamos cocinadas y después congeladas. eh, bueno, cuando ya las deshidratamos, bueno, de la manera que las quiera consumir luego, pero entonces, bueno, las podemos tener de diferentes maneras. Y esto es algo bueno de las papas, de que es muy versátil. Estaba pensando y son demasiadas las maneras en que las podemos procesar, eh, ya sea moliendo, procesando y guardándolas o simplemente tajándolas, congelándolas y ya. Son muchas las maneras en que podemos conservarlas. E incluso si vemos que ya ha pasado un tiempo y las papas empiezan a deshidratar un poco y empiezan a salirle como raíces, esto quiere decir que las podemos utilizar como nuevas semillas. Entonces, es algo que también nos va a permitir seguir cultivando más papas. Las podemos cultivar, empezar a sembrar, perdón, 2 a 4 semanas antes de la última helada. Es decir, aún todavía ahorita, en esta semana, podemos empezar. Ahorita en finales de abril, comienzos de mayo, todavía podemos empezar a cultivar papas. Eh, si no tenemos un jardín o un área grande donde poder cultivarlas, también las podemos cultivar indoors, lo que llamamos indoors, es decir, dentro de la casa o protegidas por algún invernadero, etcétera. Las podemos cultivar en maceteros grandes. Entonces los maceteros hoy día, antes teníamos que pensar en maceteros costosos porque eran en barro o cerámica, bueno, otros materiales. Y ahora hay maceteros grandes y que son supremamente baratos porque son plásticos y duran muchísimo tiempo. Entonces podemos cultivar nuestras papas en un macetero que sea alto, ya que la planta como tal, lo que vamos a cosechar está en el suelo, ¿verdad? Entonces necesitamos algo que sea aproximadamente 40 centímetros, 50 centímetros de alto y ahí vamos a poder empezar a cultivar nuestras papas. Con una sola planta que tengamos, una sola planta nos puede producir entre 1 a 2 libras por cada planta. Entonces, si tenemos diferentes maceteros o diferentes plantas en nuestro jardín, en nuestra huerta, ¿por qué hablo de jardín? Acá, como tal, cuando hablamos en inglés, se le menciona garden, es decir, jardín. A las huertas también se menciona que una huerta también se le dice garden, jardín. Entonces, ya estoy como el estar acostumbrado a llamarle jardín en todo momento. Entonces, nuestra huerta, si no tenemos una huerta, la podemos cultivar en los maceteros. O si tenemos nuestra huerta, podemos cultivar diferentes papas y producir entre 1 a 2 libras de papa por cada planta. Es algo bastante bueno. El siguiente son las habichuelas o frijoles. Entonces, ¿cuál frijol o habichuela? Cualquiera. Son los mismos tipos de frijol, habichuela, obviamente que sean locales. Es decir, no vamos a traer semillas desde Venezuela, desde Colombia, desde Argentina, porque obviamente las temperaturas, esas semillas están adaptadas y producidas en un área totalmente distinta. Cuando menciono acá frijol, habichuelas, son los que están locales, los que están como tal.
las plantas adaptadas a esta área. Entonces, vamos a conseguir las semillas localmente. Va a salir aquí se llaman nurseries, es decir, los invernaderos donde se producen estas plántulas o comprar las semillas en las tiendas locales. Entonces es fácil de comenzar desde semilla, las podemos empezar en casa, ahorita las podemos empezar ahora mismo. Entonces empezar a sembrar los semilleros y en una semana, por mucho 2 semanas, ya vamos a tener las plántulas creciendo. Crecen súper rápido, esto es algo bueno, de que crecen bastante rápido. Podemos, una vez de que ya las cultivemos, las cosechemos, las podemos, perdón, preservar secas, enlatadas o congeladas también. Entonces, la planta, esta planta la podemos empezar a sembrar después de la última helada en la primavera. Entonces, ahorita estamos todavía, hay unas heladas. Entonces, siempre con el forecast, es decir, con el pronóstico del tiempo, vamos a estar muy pendientes a esos pronósticos del tiempo, que son muy acertados, no al 100%, pero son bastante acertados. Entonces, cuando ya sea la última helada, ahí sí podemos sacar nuestras plantas y empezar a adaptarlas a las condiciones de afuera y ya después de que asegurarnos de que el suelo, como los suelos se congelan, ¿verdad? Entonces asegurarnos de que la temperatura del suelo sea de 9 grados centígrados o más, mayor de 9 centígrados. Y el tiempo de cosecha va a ser entre 45 a 60 días después de que ya la sembremos. Algo bueno con estas plantas, me perdonan si estoy un poco congestionado, ahorita es la época de las alergias, eh, entonces me disculpan por esta parte. Y bueno, continuando, entonces el rendimiento para esta planta son media libra por cada planta si es arbustivo. Cuando son plantas arbustivas, frijoles o habichuelas arbustivas, son los que alcanzan cierto tamaño, es decir, ellas no siguen creciendo y no necesitamos de ponerles una cuerda o algo en la cual ellas puedan seguir creciendo, sino alcanzan cierta altura y ya empiezan a producir. Mientras que las de poste, que son como tal las de enredadera, ellas siguen creciendo y siguen creciendo. Las que son de arbustivas, las arbusticos, son media libra por planta. Y las que son de enredadera, ellas siguen creciendo y produciendo bastante y ellas producen alrededor de 1 libra por cada planta. 1 libra de habichuela, 1 libra de frijol. Entonces, ¿por qué se le menciona frijol, habichuela acá? Porque aquí, como tal, en inglés se le menciona beans a cualquier. Si es green bean, entonces son frijol, como decir frijoles verdes, es decir, habichuelas. Frijol rojo, frijol, bueno, siempre beans es en general para todos los tipos de frijoles. Otra planta que es similar, de crecimiento similar, son las arvejas. Entonces son fáciles también, son fáciles de empezar de semilla, se pueden conservar secas después de que, bueno, ya hayan producido. Las arvejas se pueden conservar secas, enlatadas o congeladas. Hay una arveja que se llama snow pea, es decir, como arveja de nieve, y esta se cosecha cuando no ha crecido lo suficiente, es decir, lo que vamos a consumir de esta arveja es la vaina completa. Lo que está por dentro, las bolitas verdes, por así, para que me entiendan mejor, para quienes son principiantes, no vamos a hablar como tanto en lenguaje técnico. Estas arvejas que cosechamos como tal, en el caso de Snow Pea, no es lo que vamos a cosechar. Vamos a cosechar es hasta ahora cuando la arveja se está formando y quitamos toda la vaina y consumimos es toda la vaina. Entonces, para quienes no conocen este tipo de arvejas, esta también la podemos cosechar aquí. Ellas aguantan más una temperatura más fría, entonces cuando las vamos a sacar ya hacia el jardín, hacia la huerta, aseguremos de que el suelo, la temperatura del suelo sea de 7 grados centígrados o más alta de 7 grados centígrados. El tiempo para cosecharlas, 55 a 65 días después de la siembra. Y algo bueno que tienen las arvejas es de que siguen produciendo. Entonces, una vez de que ya produzcan, no vamos a arrancar la planta totalmente, sino que vamos a seguir quitando con cuidado, quitar las vainitas y cosechar las arvejas y seguir cosechando, porque esta nos puede dar aproximadamente 1/4 de libra por cada planta cada semana. Entonces,
Sigamos dejando que la plantica crezca hasta que ya se ponga gris, perdón, marrón, se ponga café, se empiece a marchitar y ya pues vemos que naturalmente la planta empieza a morir. Pero de lo contrario, sigamos recogiendo las arvejas porque por ello es uno de estos cultivos abundantes. Otro cultivo abundante son las calabazas. Entonces las calabazas no solamente, como podemos ver acá a la derecha, esta imagen no solamente sirven para Halloween, no solamente sirven para los niños, para las épocas de Halloween o de decoración. Entonces sí las podemos cultivar pequeñitas y esas sirven como decoración natural y pueden durar meses como decoración. Pero también las podemos consumir, las podemos comer y es bastante abundante. Entonces las calabazas son fáciles de comenzar desde semilla, tienen un crecimiento rápido, pueden expandir bastante. Ya después de que se cosechan, las podemos conservar frescas, pueden durar meses. Incluso he llegado a tener calabazas que duran perdón, en inglés se dice over the counter, es decir, en el mesón, en la mesa de la cocina o en donde las tengamos. Me han llegado a durar hasta un año un año sin aplicarles absolutamente nada. Entonces, ellas pueden durar durante mucho tiempo. Si no está la temperatura muy alta, si no hay insectos en la casa, algo que pueda empezar a picarla, pueden durar bastante tiempo por fuera. O las podemos cortar y congelarlas, o procesarlas y congelarlas, hacer cremas, etcétera, y guardar, conservar. Estas las podemos sembrar cuando la temperatura del suelo esté mayor de 9 grados centígrados. Ellas les encanta el calor, entonces no van a ser tan tolerantes al frío. Después, entonces las vamos a sembrar después de la última helada en primavera. Entonces, estos son los tiempos en los que ya podemos empezar las plantas desde semillas. Si no quieren desde semillas, pues podemos esperar unas semanas más y comprarlas ya cuando estén más grandecitas, directamente comprarlas desde el invernadero. El tiempo de cosecha, 90 a 120 días después de la siembra y el promedio son 3 a 5 calabazas por planta, dependiendo qué tanto queremos que crezca y la variedad que estamos cultivando. Entonces hay calabazas que son específicamente para las épocas de Halloween, que son supremamente grandes. Estas también se pueden consumir. El hecho de que la gente no las consuma usualmente no quiere decir que sean tóxicas o que sean, no, las podemos consumir. Igual que estas pequeñitas que vemos acá, también las podemos consumir. Y algo bueno de las calabazas es de que podemos consumir todo completo, a excepción de, obviamente, de los tallos de estas partes que estoy señalando acá. Los tallos o la parte de abajo, lo que llamamos button. Entonces, estas partes no las vamos a consumir, pero la cáscara, así sea dura, vemos que es dura, también la podemos hervir o licuar y hacer cremas, hacer sopas, bueno, preparar de muchas maneras y es altamente nutritivo. Entonces, algo similar a las calabazas es la auyama. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Con las calabazas, la epidermis, como decirlo, la piel de la calabaza es más gruesa, mientras que con las auyamas es más delgadita y la auyama tiene, tiene una tendencia a crecer como elongadamente, mientras que la calabaza es más redonda, pero no es una regla general. Entonces, es como para que empecemos a diferenciar cuál es la diferencia entre squash, es decir, auyamas, y calabazas. Las auyamas también las podemos preservar por largos periodos de tiempo. También he tenido auyamas, específicamente esta que vemos ahí en la pantalla, al lado derecho. Esta se le menciona butternut squash y esta auyama, que es dulce, puede durar, me ha llegado a durar auyamas hasta de una temporada a la siguiente, es decir, un año, hasta que ya las utilizo. Entonces pueden durar bastante tiempo. Crecen bastante en este tipo, para este ejemplo de auyama, de butternut squash, estas auyamas pueden llegar a producir alrededor de 5 a 25 libras por cada planta. Si ustedes las dejan crecer a lo que ellas sigan y sigan creciendo, puede tener hasta 25 plantas, 25 libras, perdón, no plantas, sino 25 libras por cada planta. Entonces, pueden producir bastante.
y esto es algo que por ello se menciona que es abundante. Igual la misma recomendación que con las calabazas se cultiva cuando ya sea 9 grados centígrados o más alto. Son 55 a 60 días después de la siembra. Entonces vamos a tener más rápido que el producto como tal que con las calabazas. Entonces, es algo que, y eso es sumamente fácil de cultivar, es algo que les recomiendo si somos principiantes, este es uno de los cultivos que debemos tener. Ahora, otro cultivo abundante son las zanahorias. Las zanahorias las podemos también conservar frescas, enlatadas, congeladas. Si las tenemos en la nevera, pueden durar meses en la nevera sin que se dañe. Obviamente, si todo está limpio y se las tenemos en una buena condición, limpias, eh, las podemos empezar a plantar desde ya, ahorita en la primavera y desde los meses de abril a julio. Y bueno, esto es algo que tal vez se estén preguntando, pero las zanahorias, ellas crecen solamente una. Hay una zanahoria por cada planta. El rendimiento no es tan alto. Pero también las incluyo en esta clase de productos o de cultivos abundantes, ya que sí, podemos cultivar solamente obtener una zanahoria por cada planta, pero las podemos sembrar más juntas, podemos tener más plantas en un espacio pequeño que sembrando, por ejemplo, tomates o otro tipo de plantas. Entonces, solamente asegurarnos de que tenga entre 2 a 3 pulgadas, es decir, 5 centímetros, por mucho 5 a 8 o 10 centímetros entre cada planta, ya que esto es un error bastante común y lo quiero mencionar ahorita, igual que con las zanahorias, con las remolachas, las cebollas, de que si se siembran muy cerca, no quiere decir de que van a tener muchas cebollas o muchas zanahorias o muchas remolachas, sino de que la planta no va a tener suficiente espacio para empezar a engrosar la raíz. Entonces, no vamos a tener de pronto una gran cantidad de hojas en la parte de afuera. Y cuando ya las arrancamos son unas zanahorias menores, más pequeñitas que este dedo, son sumamente pequeñitas y blancas o bueno, otros colores que bueno, no son tan apetitosas y como que perdimos el tiempo. Es simplemente de que no tenían suficiente espacio para crecer, entonces asegurémonos de que cada planta tenga su espacio para crecer y engrosar. Si las tenemos en un macetero, asegurémonos de que el macetero sea también alto, ya que ellas empiezan a crecer verticalmente. El tiempo para cosecha son 60 a 80 días después de la siembra. Ya podemos empezar a cosecharlas, cultivarlas. Algo que cabe aclarar, si es primera vez que usted va a cultivar zanahorias aquí en los Estados Unidos, especialmente en este tipo de climas, eh, y si venimos de países tropicales donde las zanahorias son bastante gruesas, grandes, aquí las zanahorias son más angosticas, es decir, son más altas pero no son tan anchas. Entonces, es algo normal. Si esto pasa, es sumamente normal, no se preocupe. Lo importante es producir nuestras zanahorias. Otra es la remolacha. Entonces, otra de las plantas que es solamente una remolacha por cada planta, pero también la quise incluir en esta serie de plantas abundantes, ya que también podemos consumir toda la planta como tal. Podemos consumir las hojas, los tallos y el bulbo como tal, que es la remolacha. Entonces podemos cultivarlas y conservarlas frescas, enlatadas, congeladas. Ellas duran harto tiempo por fuera también, no se descomponen fácilmente. Las podemos empezar a sembrar. Ahorita es el mes, todavía es el mes para empezar abril es el mes para empezar a sembrarlas, es decir, más o menos un mes antes de la última helada en primavera. Asegurarnos de que el suelo sea por lo menos 10 grados centígrados antes de pasarlas ya como tal a la huerta, al jardín. El tiempo, bueno, de cosecha 55 a 75 días después de la siembra y como ya lo hemos mencionado, una remolacha es el rendimiento, una remolacha por planta. Las hojas no son tóxicas, así que no les dé miedo lavarlas y probarlas en ensalada, en una sopa, como las quieran consumir. A veces hay
frutas o verduras que no nos gustan frescas, que no nos gustan de cierta manera, pero que si las procesamos y las mezclamos con otras, o una sopa, o un guisado o algo así, pues podemos consumirlas y resulta que saben bien, o por lo menos son más tolerables para consumir. Y también nos aportan los nutrientes que la planta que está generando como tal la planta. Entonces podemos consumir toda la planta y no se preocupen que no es tóxica. Otro de nuestros cultivos son las cebollas. Entonces las cebollas son fáciles de cultivar también. No las vamos a empezar desde semilla, igual que, bueno, cabe mencionar esto en cuanto a, por ejemplo, las remolachas también. Las zanahorias, hay un tip para esto. Las zanahorias, remolachas y cebollas que ya se los voy a dar. Entonces, para seguir hablando de las cebollas, son fáciles de cultivar. Podemos consumir toda la planta, la parte verde de afuera de la cebolla, también la podemos cultivar. El hecho de que no tenga como ese picante, que no tenga como el mismo sabor que tiene como tal el bulbo, como tal la cebolla, no quiere decir de que sea mala o sea tóxica, no. También la podemos consumir, simplemente la picamos y la echamos en el arroz o en el guisado o lo que estemos preparando. Las podemos cultivar, no son tóxicas. Entonces, las podemos consumir, perdón. Y cuando las vamos a cultivar, entonces ellas aguantan un clima un poco más frío. Entonces las podemos empezar a cultivar antes de la última helada en primavera. Ya podemos empezar cuando la temperatura está sobre 0 grados o incluso menos 1 grado. Aún podemos empezar a sembrarlas. Obviamente, pues si el suelo está congelado, pues es más difícil de manejarlo, de trabajarlo, ¿verdad? Pero en cuanto a temperatura, las cebollas resisten un poco más el frío. Son fáciles de cultivar y el tiempo de cosecha va entre 100 a 125 días después de la siembra. Es una de las plantas que crece una vez y ya, las retiramos y ya eso fue todo, no siguen creciendo más cebollas. Ahora, ¿cuál es el tip que les iba a dar, que les iba a dejar? Y es de que cuando ya, en el caso de las remolachas o de las zanahorias, cuando ya consumamos la planta como tal, vamos a hacer algo y es que podemos cortar esta parte verde y dejamos solamente como la parte donde se une el tallo con el bulbo. Entonces, como ese redondete que tenemos ahí, eso lo podemos poner en agua y después lo podemos poner en el suelo y va a empezar a generar raíces y empieza a generar una nueva planta. Entonces, este es un tip para seguir creciendo nuestras nuestras plantas. Igual pasa con la lechuga o con el apio incluso, de que podemos cortar esta parte que ya no utilizamos, la parte que es ya que conecta como tal con las raíces y cortamos esa parte, la dejamos en agua y para que se hidrate y después lo pasamos al suelo y vamos a empezar a ver cómo siguen o empiezan a crecer nuevamente estas plantas. Es algo que la naturaleza nos provee. En este caso de las remolachas, esta es la parte que les menciono. Entonces cortamos este redondetico que no nos vamos a comer esa parte. Y aquí, como esto que une los tallos, acá esta parte, la ponemos en agua, después al suelo y van a ver que empieza a crecer nuevamente la planta. Igual con las cebollas, entonces esta parte de acá abajo, la parte de la raíz, y la ponemos nuevamente y empieza a crecer. Cuando la cebolla empieza a producir más bulbos, más bulbitos pequeños, eso también lo podemos usar como semilla. Entonces, es recomendable no empezar desde semilla, sino empezar ya los bulbos pequeñitos. O si no, si empiezan desde semilla, pueden tardar mucho, mucho tiempo, algo que con estaciones marcadas no podemos esperar tanto tiempo a que eso pase. Otro de los cultivos abundantes es el ajo. Son fáciles de cultivar. Se puede consumir toda la planta, tanto la parte verde que vemos ahí, también la podemos cultivar. Toda la planta la podemos consumir, perdón, mezclando la palabra consumir con cultivar. Entonces, toda la parte verde también la podemos consumir. Y después, obviamente, lo que está en la parte de abajo en el suelo, que son los bulbos de ajo. Entonces, es algo que es sumamente fácil de cultivar, no necesita bastantes cuidados. Eh, la siembra es diferente. En este caso, vamos a sembrar en el otoño. Se siembra en el otoño y después esperamos. Ella no va a morir con el invierno, no se preocupen. Y ya después, en primavera y en verano, vamos a empezar a cultivarlas. Perdón, a cosecharlas. Entonces, después de que ya las cosechemos, perdón,
Después de que ya las cosechemos, tenemos que por cada planta tenemos una cabeza de ajo, lo que llamamos una cabeza de ajo, es decir, un bulbo de ajo. Pero cada uno de estos bulbos tiene aproximadamente 10 a 20 dientes de ajo y cada diente de ajo puede producir una nueva planta. Entonces es bastante abundante y es fácil. De hecho, si en condiciones que no debería crecer, como simplemente en la cocina, cerca ahí a la ventana o ahí, simplemente ahí guardados y empiezan a generar un nuevo bulbo, empieza a generar una nueva planta. Esto nos da, esto nos demuestra de que la planta es bastante resistente, que es fácil de cultivar, prácticamente crece por sí misma, solita, no requiere mucho cuidado, pesticidas, nada de esto. Y es bastante abundante. Entonces, y al no crecer tanto, podemos tener diferentes plantas en un macetero o directamente en la huerta. Bueno, entonces antes de pasar a la siguiente sección, vamos a ver entonces qué tenemos en el chat, qué tenemos de preguntas. Si tenemos alguna pregunta, puedes activar un segundito mi cámara y voy a tomar un poco de agua. Me acabo de dar cuenta que el vaso que tenía, bueno, tiene es de una compañía, entonces es algo que no les puedo mostrar. No, no promovemos como tal publicidad para ciertas marcas. Esto es netamente educativo. Entonces, bueno, tenemos en el chat una pregunta. Es como frijoles de cuáles. Bueno, si entiendo bien, entonces, como qué tipo, qué variedades de frijol. Algo que tenemos acá es en inglés, no solamente acá en el estado de Nueva York. Cuando estamos hablando en inglés, mencionamos beans. La palabra beans quiere decir frijoles. Entonces, cuando se habla de green beans, red beans, entonces, en general, beans hace referencia de frijoles en general. Entonces, podemos sembrar, si quieres sembrar habichuelas, lo que llamamos habichuelas, que aquí se diría como frijol verde, es decir, los green beans. Si queremos sembrar, bueno, hay muchos tipos de frijoles nativos o adaptados a cada área, a cada zona. Entonces, no importa de cuáles. Si están locales, puedes sembrar, puedes cultivar los que quieras. Ya después empiezas a consumirlos y te vas dando cuenta año tras año como cuáles son mejores, cuáles gustan más. Otra pregunta, vamos a mirar acá. ¿Cómo puedo cultivar en invierno? Entonces, bueno, cuando decimos cultivar durante todo el año, hay una opción que es indoors, es decir, dentro de la casa. Entonces podemos tener unas luces, entonces se llaman growing lights, quiere decir como luces de crecimiento. Son luces LED o fluorescentes y esto ayuda a que la planta reciba esta radiación, esta luz que ellas necesitan para crecer. De esta manera podemos empezar a cultivar plantas dentro de la casa, así sean los meses de invierno. Entonces, si vamos a cultivar con esta modalidad, tengamos en cuenta de que las plantas necesitan luz. Entonces, lo más ideal es conseguir las luces LED, luces de crecimiento. Estas son baratas, ya no son tan costosas como antes. En estas páginas online las podemos conseguir y no son tan costosas, las colgamos. Cada fabricante tiene sus requerimientos, qué tan lejos de la planta, entonces sigamos las instrucciones y de esta manera podemos darle luz a la planta. Mantenerlas hidratadas, de ser necesario, si es muy baja la temperatura, perdón, la humedad relativa en la casa, entonces poner un humidificador. Entonces también hay humidificadores, los podemos poner cerca a los maceteros donde tenemos. En mi caso yo tengo es un rincón. Entonces cuando está en invierno tengo un rincón en el cual tengo las luces LED y tengo las plantas en maceteros y está el humidificador cerca a ese rincón. Y aún así tengo el perdón, se me olvida el nombre en español. Bueno, el dispositivo para medir la humedad relativa. Eh,
ahí en esa parte. Entonces mantengo controlando qué tan húmedo está y las plantas pues siguen creciendo. Obviamente crecen más lento que cuando es natural, cuando estamos en verano y las plantas están afuera y naturalmente lo hacen, crecen más lento, no es igual la misma producción, pero aún así pues, podemos seguir cultivando. De lo contrario, entonces esperemos a los meses más cálidos, cultivamos lo que más podamos, es decir, abundantemente, y ya después guardamos para tener durante todo el año, tener alimentos. Entonces, bueno, vamos perdón, a cultivar. Tengo en la mente cultivar hoy, el día de hoy. Entonces, vamos a continuar porque es bastante información en un corto espacio de tiempo. Entonces, bueno, sigamos con lo que llamamos greens. Cuando llamamos greens, son plantas que son verdes, como el nombre lo dice. Entonces, las plantas verdes, en este caso, la col rizada, vamos a ver los ejemplos acá en la parte derecha. La col rizada, esto que parece como diente de león, es la rúcula, lo que llamamos rúcula. Es bastante común acá. En mi caso, yo viniendo desde Colombia, nunca comía esto en las ensaladas, no es para mí nunca fue tan común como la lechuga, como bueno, la lechuga, coles, repollo, bueno, otros vegetales, pero aquí sí es bastante común. Entonces, esto también lo puede cultivar aquí y crece fácilmente. Es la rúcula. Aquí en inglés se le menciona arugula o arugula. También la lechuga. Está la arugula, lechuga. La espinaca, acelgas, también se ven las acelgas de colores, entonces no es de que sean radiactivas o algo así, no, son naturales, solamente que tienen diferentes colores, pueden ser así rojas, anaranjadas y no son tóxicas, no se preocupen, las podemos hacer guisados, etcétera. Son, de hecho, son bastante nutritivas. ¿Qué es lo que tienen estos greens, como la lechuga, acelgas, etcétera? Lo que tienen esto es de que estas plantas es de que no son tan fáciles de preservar, no las podemos poner en el congelador, por ejemplo, porque ya después no vas a ver igual. Entonces es mejor consumirlas frescas. Una opción para esto es, bueno, como ya lo mencionaba en las preguntas, eh, indoors en los meses de invierno, cultivarlas dentro de la casa, tener nuestros maceteros, seguir cultivándolos dentro de la casa. Otra opción también es la parte hidropónica. Entonces también algo común aquí son las torres hidropónicas. Entonces estas torres hidropónicas las podemos construir por nosotros mismos. De hecho en YouTube, en estas redes sociales, hay videos que muestran cómo ir cultivando cómo hacer estas torres hidropónicas e ir cultivando las lechugas, la arugula, perdón, la rúcula, lechugas y estos greens, estos vegetales directamente, e ir cosechando y ir consumiendo directamente desde la torre. También se pueden conseguir comprarlas, pero son bastante costosas, son aproximadamente entre 1.000 a incluso $3.000 por una torre, depende qué tan grande y qué tan abundante, qué tanta producción puedan generar. Entonces, podemos tener estas torres. eh, de hecho, son bastante costosas en un principio, pero pueden durar durante mucho tiempo. Así que si hacemos la conversión en cuánto nos está produciendo esta torre, y los años que va a durar en el tiempo, o sea, como tal, en la línea del tiempo, pues no salen tan costosos, ¿verdad? Y es algo que va a producir nuestros propios alimentos. Entonces, si podemos hacer esa inversión inicial, apunten y vayan hacia esa opción también. Si no, entonces consumirlas durante las épocas de crecimiento. Algo bueno es de que crecen bastante, entonces por eso también es que se menciona que son una planta abundante. Entonces, bueno, vamos a seguir. Las hierbas, entonces, las hierbas, algo bueno de las hierbas es de que se pueden conservar secas, en el caso de algunas hierbas se pueden conservar secas y nos sirven como aditivos, como, bueno, algo extra para nuestras comidas. Entonces tenemos desde la albahaca, el romero, cilantro, tomillo, orégano. Y es increíble cómo esto es son plantas que crecen bastante fácil, crecen abundantemente, que de hecho si no tenemos un cuidado, un control de ir como podando o quitando, ellas pueden seguir creciendo y creciendo, creciendo durante mucho tiempo.
eh, y se pueden seguir expandiendo por todo el jardín o por toda la huerta. Entonces, es increíble cómo algo que crece tanto, que es tan abundante y que no requiere tanto cuidado, es tan costoso en las tiendas, es decir, en los supermercados. Tenemos plantas que una ramita pequeñita de cilantro, bueno, el cilantro no tanto, pero por ejemplo el romero más que todo lo que me he dado cuenta de la limonaria. Es sumamente costoso, es unas pocas ramitas, 4, 5, $6 en una cajita que es pequeñita. Cuando esto crece bastante y podemos, por nosotros mismos, podemos cultivarlas, preservarlas y guardarlas y es sumamente barata. Obviamente ya cuando son secas, ahí sí ya conseguimos cantidades grandes y son baratas. Es barato, pero frescas es más costoso. Entonces, estas plantas las podemos cultivar, son fáciles de cultivar, también las podemos cultivar dentro de la casa, en un macetero pequeño y no hay problema en cuanto a ello, podemos seguirlas creciendo, haciéndolas crecer y utilizarlas frescas ahí en la cocina. Entonces, si ya esta no es una opción, entonces las podemos cosechar, ponerlas en el horno con menos de 200 grados Fahrenheit, o sea, una temperatura lo más bajita posible en el horno y un par de horas y ya está. Puede ser horas, esto ya lo vamos a buscar por Google porque es dependiendo cada planta. Hay unas más de hoja más gruesa, otras no tanto. Cuánto dura el secado. Y las podemos secar. O si tenemos un deshidratador, pues mejor aún. Entonces vamos a secarlas y las conservamos para usarlas en el futuro. Entonces, esto también es bueno. En cuanto a las frutas, esto es algo que no todo el mundo quiere, como, oh, frutas es un poco más demorado, se tarda más tiempo, tiene más cuidado, hay que tenerles más cuidado, entonces como que, nah, yo no cultivo eso porque es difícil. No es difícil, no es difícil, de hecho es sumamente sencillo y es de simplemente prestarle atención y cuidar nuestro árbol. Y ser paciente porque es algo que no vamos a tener, las frutas no las vamos a tener en un mes o en unas cuantas semanas ya tener nuestras manzanas, peras, etcétera. Entonces, se demora entre meses o años para producir, pero una vez de que empiezan a producir, es una producción constante. Año tras año vamos a empezar a tener nuestras manzanas, nuestras peras, como podemos ver en este ejemplo acá en la parte izquierda, nuestras uvas, bueno, todas las frutas que podamos cosechar, que podamos cultivar. Nuevamente, frutas que estén adaptadas al área. No vamos a traer un árbol de guanábana o un árbol de aguacate o plantas que simplemente necesitan temperaturas altas constantes. No las vamos a traer acá. Entonces, estas plantas morirían rápidamente. Entonces, ¿qué sí se puede dar aquí? Manzanas, bayas. Entonces, en las bayas vamos a mencionar específicamente como abundantes y fáciles las frambuesas y las moras, porque también acá en estas áreas podemos cultivar los arándanos y arándano, y bueno, se me escapa el nombre de otra que es bastante, las frambuesas no, arándanos y bueno, se me olvida el nombre de las otras bayas que son bastante comunes aquí. Pero la diferencia, por ejemplo, con el arándano es de que requieren un pH, un suelo más ácido, un pH más bajo, entre 5 más o menos 5 5.5 grados de pH, entonces es más ácido, un suelo más ácido. Tienen más requerimientos, entonces no es como tan fácil de cultivar, pero tampoco es difícil, tampoco es imposible. Y otro de los cultivos comunes, frutas comunes, son las ciruelas y también las peras. Entonces podemos empezar a cultivar estas plantas abundantemente y no hay problema, no hay lío con ello, porque el mismo clima, las mismas plantas están adaptadas, así que no se van a morir en invierno, no va a pasar nada con ellas. Si tenemos dudas de que algo le está pasando a mi frutal, a mis árboles frutales, siempre pueden contactarnos como tal a las oficinas de Cooperative Extension, las oficinas de extensión rural y siempre va a haber alguien y si no tenemos la respuesta, si no podemos acudir directamente a su problema, sabemos de alguien más que puede solventar o puede ofrecer esta asesoría. Algo bueno con las frutas, muchas maneras de conservarlas. Podemos conservarlas haciendo mermeladas, así, congelándolas como tal, frescas, o haciendo
algunas preparaciones y después congelarlas o en las jarras, es decir, como enlatados, podemos conservarlas. Entonces es algo que tiene una gran versatilidad para usarlas. Otro de los, bueno, vegetales o frutas que tenemos y que son fáciles y abundantes, que no podía faltar aquí, son los tomates. Entonces, ¿por qué mencionamos, antes de pasar rápidamente, por qué mencionamos de que son frutas y vegetales al mismo tiempo? Entonces, oficialmente, si hablamos desde la botánica, desde la parte agronómica, son frutas, porque vienen como tal de una flor y tienen las semillas dentro, entonces tiene un crecimiento como una fruta. Pero por su uso culinario en la cocina, se menciona que es un vegetal y ambas están bien. Si alguien dice que es un vegetal, está bien, tal vez lo está viendo desde la parte culinaria y está aceptado oficialmente, está aceptado como un vegetal. Pero si estamos cultivándolo, si estamos viéndolo desde la parte más agronómica o botánica, pues estamos hablando de una fruta y también está aceptado. También no hay problema con ello. Entonces tienen un crecimiento rápido, son fáciles de cultivar. Lo único, como la magia de los tomates, es saber hacer lo que llamamos el pruning, es decir, podar. Si sabemos podar las plantas de tomate, vamos a tener tomates grandes, depende de la variedad que estemos cultivando. Si son cherries o lo que llamamos acá uvas, es decir, grapes, tomate grape, es decir, como un tomate uva, y es por la forma que tiene. Entonces son pequeñitos, pero si vamos a cultivar los que llamamos beef stick, como un steak o un filete, entonces son tomates bastante grandes. Esos son mis preferidos, los tomates bastante grandes, jugosos, que uno puede tajar y poner en un sándwich, por ejemplo. Estos tomates podemos producirlos sin ningún problema. Lo único es saber el pruning, como tal, la podada. Entonces, si quieren saber más de esto, me lo pueden hacer saber a través de correo electrónico y también podemos crear una clase de cómo cultivar los tomates, porque algunas veces si no sabemos cómo hacer el pruning, cómo podar, tenemos un montón de hojas y tomates pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Entonces, bueno, estos requieren de calor, así que por lo menos 16 grados centígrados el suelo, cuando esté a por lo menos 16 grados centígrados. Ahorita es el tiempo para empezar desde semilla o después, 1 o 2 semanas luego, vamos a obtener las plántulas y las compramos directamente desde el invernadero, desde la tienda, y las podemos empezar a cultivar en nuestra huerta. Son 60 a 85 días después de la siembra. Si tenemos tomates de crecimiento indeterminado, es decir, los que necesitan una cuerda para que ya sigan creciendo, sigan creciendo, entonces estos tomates nos pueden estar ofreciendo cosecha cada semana. Más o menos 12 a 20 libras de tomates por cada planta. Entonces, si incluso tomamos el reto de que cultivar tomates dentro de la casa, si no sé, los colgamos en alguna parte de la ventana o nos diseñamos algo para poderlos colgar, estos van a seguir creciendo durante todo el año y cada semana nos van a producir tomates. Entonces, eso es una de las plantas bastante abundantes que podemos tener. Otra de las frutas vegetales son los pimientos. Entonces, la misma familia de los tomates. Entonces, son fáciles de cultivar. Depende de los pimientos, si es pimentón, pimiento, si son picantes, etcétera. Tenemos muchas variedades. Puede durar, es decir, puede producir desde unos cuantos pimientos por planta hasta, por ejemplo, este que vemos acá, este ejemplo que son los pimientos serrano, el pimiento serrano, que es muy similar a los jalapeños, pero este es más picante, tiene una mayor concentración. Entonces, estos pueden producir hasta 30 50 unidades, 30 50 pimientos por cada planta. Entonces, si tenemos diferentes plantas, vamos a tener un montón de pimientos. Y algo bueno es de que los podemos deshidratar, los podemos moler y tener como listos para la sopa o para lo que estemos preparando. Los podemos congelar, los podemos guardar también en conserva, enlatados. Entonces es sumamente fácil de procesarlos después y de conservarlos. Ahorita es el momento para empezar a cultivarlos.
empezar a sembrarlos como tal, 6 a 8 semanas antes de la última helada. Si ya se pasó el tiempo, no, ahí sí, como se dice en inglés, don't worry, porque no se preocupen, porque vamos a poderlos conseguir directamente desde ya las plantas, como tal, las plántulas, desde el invernadero. Estos invernaderos los hay en todo lugar. Siempre vamos a encontrar al menos un invernadero local donde ellos producen las plantas. Y algo bueno es de que estas plantas están adaptadas a estas áreas. Asegurarnos de que las temperaturas del suelo sea por lo menos 18 grados centígrados o más, lo que son pimientos, tomates, pepinos, todas estas plantas les encanta el calor. Entonces, entre más caliente sea el clima, más van a producir. ¿Cuánto hay que esperar? 70, 90 días después de que las cultivamos. Algo que ya, bueno, ya empezando ya nuestras últimas plantas, como tal los pepinos. Entonces los pepinos son fáciles también de cultivar, los podemos empezar desde semilla, podemos conservarlos frescos, enlatados, perdón, congelados. Ahorita es el tiempo como tal para empezar a cultivarlos y el tiempo de cosecha es entre 50 a 70 días después de la siembra. Y esto también nos va a producir un montón de pepinos, más o menos 1 a 3 libras por cada planta cada semana. Entonces, si hemos cultivado pepinos anteriormente, sabemos de que una sola planta puede darnos bastante producción. Entonces, para tener en cuenta, porque también pasa de que sembramos 5 plantas y después es un montón de pepinos que es, en el caso del pepino, no se conserva tanto tiempo fresco, es decir, fuera de la nevera, por ejemplo, sino que al ser tan jugoso es fácilmente eh, colonizado por bacterias y por hongos, principalmente hongos. Entonces, a menos de que lo vamos a procesar rápido y congelarlos, por ejemplo, o enlatarlos o hacer lo que llamamos pickles. Los pickles es como los pepinos eh, en conserva, entonces hay que procesarlos. Y por último, bueno, una de las plantas que ya dejé de últimas, que son perennes, es decir, que duran más de un año, son el ribarbo. Entonces el ribarbo es bastante común en estas áreas. Es rápido, crecen rápido y tiene, o sea, un crecimiento que no necesitamos de estar poniéndole mucho fertilizante o sea, las plantas se cuidan por sí mismas prácticamente. Perdón. Y después de que ya empecemos a cultivarlas, entonces pueden durar bastante tiempo, aproximadamente en 2 décadas, es decir, 20 años, 25 años, y todavía tenemos ruibarbo. Entonces es una de las plantas que duran por mucho tiempo. Pero asimismo tenemos que esperar cierto tiempo para empezar a cosecharlos. Entonces vamos a empezar digamos, este año y ya después empezamos a cosecharlo 2 años después. Entonces no cosechar durante el primer año, sino esperar hasta el segundo año para ahí sí empezar a cosechar nuestro ruibarbo. El tiempo de cosecha, perdón, ya está la voz, estoy perdiendo la voz. El tiempo de cosecha va 2 años, pero una vez de que ya pasen los 2 años podemos cosechar todos los años y no hay problema. Precaución. Cuando vamos a cosechar la planta, solamente vamos a consumir los tallos. Las hojas, ni pensar. Entonces, si es, por ejemplo, remolachas, sí, podemos comer toda la parte de la remolacha. No con ruibarbo. Con el ruibarbo las hojas son tóxicas. Entonces, no tóxicas como decir cianuro o algo de que si consumimos la hoja, entonces vamos a morir inmediatamente. No, no hasta ese nivel de toxicidad, sino de que va a presentar malestares estomacales, diarrea, bueno, todos estos síntomas de intoxicación leve, pero también por el contenido de ácido oxálico que tiene puede generar daños en los riñones. Pero no se preocupen, en los tallos no hay concentraciones de ácido oxálico, no son tóxicos para nada, son completamente seguros de consumir los tallos, solamente los tallos. Y vamos, la planta como tal va a producir alrededor de 2 a 6 libras por cada planta, cada temporada, es decir, cada año, cada temporada que estemos cultivándolos. Los podemos cultivar hacia finales del año, es decir, en otoño. También la podemos empezar a sembrar en primavera.
porque bueno, va a durar durante mucho tiempo hasta que ya podamos empezar a consumirla. Entonces no importa si la sembramos ahorita o si la sembramos después. Em, la recomendación, no consumir las hojas. Y esto sería todo en cuanto a ruibarbo. ¿Qué otra? Algo más, siento que se me olvida algo más en cuanto al ruibarbo. Bueno, esto es como tal todo. Ah, bueno, la receta. Entonces vamos a mover un poco aquí, vamos a mover esto. Entonces, esto es sumamente común en estas áreas y es el típico pie de ruibarbo y fresas. Entonces, las fresas y el ruibarbo se hace un pie con los tallos y ofrece como es distinto, es primera. Cuando yo llegué acá en estas áreas de New York State, esto es particular, como que es rico al mismo tiempo, ofrece como cierto amargor desde el ruibarbo, pero ácido también, es un poco ácido, no es tan amargo de hecho, y las fresas como que es una combinación perfecta, y no es tóxico, no es tóxico. Entonces, aquí estoy todavía vivo, no ha pasado nada, entonces podemos consumirlas y es seguro de consumirlas. Es una de las recetas recomendadas. Entonces, hay otro sistema que ya para terminar, entonces tenemos un sistema que quería compartirlos, es parte de la agricultura indígena americana. Ellos sembraban, tenían un sistema de siembra llamado las Tres Hermanas o Three Sisters System. Entonces, este sistema de las Tres Hermanas es genial porque nos muestra cómo incluso en un área pequeña podemos cultivar diferentes plantas y producir nuestro propio alimento. Entonces, este sistema nos muestra de que vamos a cultivar tres plantas. Las tres hermanas se componen de calabaza. Primero se siembra primero se siembra el maíz. Cuando el maíz está creciendo, entonces después se siembra la calabaza y se siembran frijoles. Entonces, como tal, los tallos del maíz van a servir de soporte para la planta, para las calabazas que vayan creciendo. Y en el suelo va a ir como tal el frijol. Entonces, las plantas de frijol van a ayudar a la nutrición del suelo, van a ayudar como tal al suelo. Y aparte, mantienen las plagas lejos de las calabazas y lejos del maíz. Y una vez de que ya se cultive todo, cuando ya se cultiva y perdón, se coseche todo, entonces se obtiene la calabaza, se obtienen frijoles y se obtiene maíz. Y se obtiene maíz y después de que esto ya pase, perdón por la llamada, y después de que ya obtengamos esto, se hace una sopa que se llama la sopa de las tres hermanas. Entonces, algo para saber en cuanto a la cultura americana, indígena, cultura indígena americana. Y ahora los tips y recomendaciones, ya para terminar, tenemos 3 minutos y terminamos. Entonces, lo que mencionaba anteriormente, comprar plantas locales. Las plantas locales van a estar adaptadas a estas áreas. Las plantas de supermercado no siempre están adaptadas a estas áreas. Podemos verlas bonitas y están, sí, en esta área, pero por lo general pueden venir de otros estados. Entonces es cuestión de semanas, días o semanas hasta que ya la planta como que no resista, no se adapte y muera, que es algo que suele pasar bastante cuando compramos plantas directamente desde estas grandes cadenas de supermercados. Entonces la recomendación, vaya con los productores, los viveros o los invernaderos locales, los greenhouse locales. Importante revisar las plantas antes de traerlas a la casa o a la huerta, porque muchas veces las podemos ver sanas, pero hay algo creciendo, de pronto algo que no se ve normal. O agitamos un poco la planta y muchas como mosquitas blancas empiezan a volar cerca de ello. Entonces, si la planta tiene este tipo de mosca blanca, si tiene alguna plaga, alguna enfermedad, mejor dejémosla ahí, no la vamos a llevar a casa porque después la idea es producir harto y ahorrar al mismo tiempo. Pero si tenemos plantas enfermas, que es inevitable, es imposible que tengamos una huerta completamente sana al 100%. Pero si reducimos el riesgo de seguir esparciendo plagas y enfermedades, pues no vamos a tener que gastar mucho dinero en pesticidas tratando de controlar esa plaga.
El otro consejo es empieza con poco, empieza con una planta, dos plantas, bueno, dos plantas, dos, tres plantas y a ver, como ir probando a ver qué tanto, porque a veces podemos comprar cinco plantas de tomate, cinco plantas de em, berenjenas, cinco plantas de papas, 10 plantas de tomate, 10 plantas de squash, es decir, de calabazas. Y después tenemos un montón de zucchinis, de calabazas, de tomates que no sabemos qué hacer y como que todo está colonizado con todas las plantas empiezan a competir y al final tenemos es un desastre en la huerta. Entonces empecemos con poco y ya después vamos a ver si podemos seguir aumentando el número de plantas. Y ¿cómo aprender más sobre esto? Pues asiste a este tipo de clases, lea, empecemos a leer y también encontrar personas con el mismo interés. Entonces, en estas áreas de New York State hay programas que nos enseñan. Entonces, este es uno de los programas que enseñamos gratuitamente. Y bueno, también si creemos que tenemos lo que llamamos mala mano, es decir, que todo lo que tenemos muere, no se preocupen. Esto quiere decir no es de que estemos malditos o haya una energía negativa o algo así, solamente de que no sabemos cómo cultivarlos todavía, pero podemos aprender. Entonces, una de las opciones es ser voluntarios y una de las maneras de aprender de cómo cultivar alimentos, jardinería en general y todo ello es el programa de Master Gardener. Entonces es un programa que tenemos clases por un periodo de tiempo, unas semanas. Después de esto, entonces, como es voluntariado, entonces nos comprometemos a a estar apoyando, o, ya sea a personas que estén aprendiendo. Bueno, es que hay diferentes que no, como que no puedo tomar muchos ejemplos en este momento, que es mucho como las maneras en las que podemos compartir este conocimiento. Entonces, un voluntario, un Master Gardener Volunteer, es decir, como un maestro jardinero voluntario, sería la traducción. Un voluntario lo que hace es aprender de jardinería, aprender de horticultura y después apoyar a otras personas, apoyarlas a través de las markets, es decir, las ferias y eventos locales. También pueden generar artículos y bueno, hay muchas maneras en las que se puede hacer este tipo de voluntariados y es algo genial. Entonces, estamos ayudando a otras personas al mismo tiempo y en el proceso conectamos con gente con los mismos intereses, el mismo gusto por la agricultura, por la horticultura y aprendemos en el proceso. Si están interesados, están en esta área de Allegheny County y están interesados en un programa de Master Gardener, por lo general es en inglés, pero si tenemos participantes en español, vamos a empezar a tener estas sesiones híbridas para ofrecer el programa en español y en inglés. Entonces podemos llenar este formulario que vemos acá o escanear este código QR y esto sería todo por hoy. Entonces, cualquier duda, inquietud, no les quito más tiempo, ya me pasé 2 minutos. Entonces, cualquier duda, inquietud o ideas sobre este tipo de temas o nuevas clases, nuevos temas, me lo pueden hacer saber a través de este correo electrónico o directamente llamando a esta línea, perdón, a esta línea que vemos acá. O este correo electrónico y de esta manera se estarán contactando conmigo. Cualquier duda, inquietudes que tengan en cuanto a programas o directamente como, tengo esta plaga y no sé qué es o qué podría hacer. Entonces mandan las fotos y de una u otra manera estamos siempre felices de ayudar. Y esto sería todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí. No tenemos como un espacio más para preguntas, así que todas las preguntas que surjan de esto, por favor, me las hacen saber a través del correo y les estaré respondiendo a vuelta de correo. Gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima clase en español o también en inglés. Nos vemos en una próxima. Adiós.